Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 15 de febrero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Incursión FARC-ELN, eso es lo mismo, en las vecindades de Cali. Entre Candelaria y Florida aparecieron. Al lado de Ingenios Azucareros, a 10 kilómetros del aeropuerto y a 20 kilómetros de la ciudad de Cali. Ahí está la guerrilla, ahí está el posconflicto. No habrá circunscripciones especiales para las FARC. El gobierno y el ministro Rivera se la habían jugado a una tutela que se inventaron, consiguiendo amigo, consiguiendo juez, consiguiendo todo, como pasa con tantas tutelas, para que tutelara la decisión del Congreso de la República para archivar las circunscripciones especiales, porque no tuvieron mayoría, no apareció la mayoría de los votos necesarios para aprobarlas. Entonces, juez de tutela, pero vino el tribunal y dijo: no es procedente esta vía de la tutela para tratar este tema. Se quedaron con los crespos hechos, estamos a menos de un mes de las elecciones. Es absolutamente imposible que se consigan otro juez u otro tribunal para que les haga la vuelta, como ahora se dice. Terrible tiroteo en el sur de la Florida, en las vecindades de Miami, en el condado de Broward, un colegio de los mejores de la Florida, con 3,000 alumnos. Aparece un muchacho que hacía alarde de sus armas y que del cual los compañeritos dicen que no les extraña lo que estaba pasando, porque nadie hizo nada, simplemente lo expulsaron del colegio. Volvió con un fusil y con ese fusil mató 17 personas e hirió a 30. Entre esos 17, ¿cuántos alumnos del colegio? ¿Cuántos muchachitos sacrificados? Y para colmo de desventuras, el agresor tiene apellido hispano, Cruz. ¿Será más pasto para darle de comer a Donald Trump en su odio por los migrantes? En todo caso, aquello fue espantoso. Ayer fue miércoles de ceniza, empezó la Cuaresma. Todavía se llena uno el corazón de esperanza viendo tantos miles y miles y miles de feligresas que quisieron ponerse la ceniza, recordando que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. Todo es vanidad de vanidades, lo que queda es el alma, lo que queda es la unión con Dios, lo que queda es el bien que trasciende más allá de las circunstancias en las que se mueve nuestra difícil existencia. El miércoles de ceniza. En Buenaventura fueron atracados en una iglesia todos los feligreses, pero atracaron también al cura. Esta es la seguridad, la nueva seguridad de Santos. Ya ni siquiera se puede ir a rezar a las iglesias. Allá en las iglesias atracan a la gente. Fallaron las comunicaciones en el aeropuerto El Dorado por muchos minutos, estuvo cerrado el aeropuerto, con peligros gravísimos para la aviación. ¿Cómo puede pasar una cosa de estas? Vaya, pregúntelo, y vaya a que le conteste. Luis Carlos Vélez, director de la FM de RCN. Le deseamos muchos éxitos a este periodista que estuvo hasta hace muy poco tiempo en los Estados Unidos. Ahora resolvió la Corte Suprema de Justicia indagar sobre lo que ha debido indagar hace 5 años, la famosa mermelada. La mermelada que defiende Santos. Santos defiende la mermelada y dice que si los representantes y los senadores no vienen a pedir algo para sus regiones, que entonces ¿quién pide por ellos? Sí, eso es una cosa, presidente, y otra cosa
es que se trate de darles contratos, en su mayoría ficticios, mentirosos, para que se enriquezcan y para que contra esos contratos, que suponen un robo del erario público, voten por usted. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El legítimo derecho de alguien para pedir para su región limpiamente, para que con contratos limpios y transparentes, sin contraprestaciones, se atienda a las necesidades de la región, y otra cosa es el contubernio que usted tiene montado y que montó con la clase política para manejar el país. Fuerte alza de la bolsa de Wall Street ayer. El Dow subió más de 1%, el Standard & Poor's y el Nasdaq subieron más todavía. El Dow se sitúa en 24.893,49. Ya queda prácticamente muy cerca de estar cubiertas las pérdidas de la bolsa en el 2018. Pero hay un pequeño brote inflacionario en los Estados Unidos, lo que temían tanto las autoridades monetarias, con ese mar de dinero que hay en la calle y con esas tasas de interés bajísimas. La Federal Reserve, ahora en marzo, seguramente tendrá que poner orden en la casa. El petróleo está relativamente bajo después de los aumentos que tuvo. El WTI está sobre los $60, el Brent un poco más arriba en $64, pero aquella euforia y aquella creencia de que el petróleo va a llegar a $70 o $80 se apagó. El año pasado, a finales del año pasado, ya lo dice la República, ya es ambientando lo que se viene. Ya reconocieron que la industria cayó, incluyendo la producción de Reficar, que estaba manteniendo la industria con aumentos de 4 y 5%. El resto de la industria caía, pero la enorme producción industrial de Reficar contrarrestaba la cifra. Pues con todo y Reficar, la industria cayó 0.6%. Y el café, que tenía una producción enorme, habíamos hablado de los movimientos cíclicos que el café tiene, en el último trimestre produjo muy poco. Quiere decir que la cosecha, la gran cosecha de finales del año se había anticipado y que octubre, noviembre y diciembre estuvieron muy malos. Eso está anticipando la cifra que no va a tener más remedio que dar Perfetti, porque cayó la construcción. Eso lo hemos comentado, las licencias de construcción cayeron, lo que significa que para este año de 2018 la industria de la construcción va a estar también en un mal momento. Cayó la industria, cayó el café. ¿De dónde va a sacar el 1.8% Perfetti? Él se lo inventará, de alguna manera, porque lo conocemos, pero le va a quedar mucho más difícil. La condena de Ricardo Puentes. ¿Esto es justicia o esto es simplemente solidaridad de los jueces entre ellos? Porque esta señora que reclamó ante los jueces, es decir, ante sus compañeros de jurisdicción, por las declaraciones de Ricardo Puentes, ¿qué está diciendo? Que la diligencia en caballería se hizo. Esa diligencia fue inventada. El cabo Villamizar lo dijo hasta el último día de su vida. Nunca estuve en caballería. Y esa firma que aparece ahí no es la mía. Y la señora Buitrago presentó eso como la gran prueba contra el coronel Plazas. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está el estudio grafológico? De manera que los jueces no han tenido tiempo para hacer el estudio grafológico, para ordenarlo. Lo que demostrará una vez más, porque es evidente, Villamizar nunca estuvo en la escuela de caballería. Esa diligencia es un montaje, es una mentira, es un fraude. ¿Y qué pasa con la carta que mandó un presidiario desde Cómbita diciendo que no le estaban cumpliendo? Pero Ricardo Puentes condenado. Solidaridad entre los jueces para decirle a todo el mundo, cuidadito se mete con uno de nosotros, mire lo que le pasa,
lo que le pasó a Ricardo Puentes. Qué mala señal para la justicia colombiana. Esa es una decisión que no honra a los jueces de Colombia. En medio de escándalo por corrupción renunció Jacobo o Jacob Zuma, el presidente de Sudáfrica. No resistió las presiones, fueron muchas, estaba trabajando en la reelección. ¡Ay, aquello que decía don Miguel de Cervantes! Nunca segundas partes fueron buenas. Graves actos de violencia en Carnaval de Río. Carnaval de Río que siempre fue jolgorio, fiesta, desenfreno, porque hay que decir que el desenfreno era total, como en los carnavales en general. Y es una vieja tradición que antes de la Cuaresma se peca mucho para después rezar mucho. Es pues una vieja tradición. Pero ahora hubo gravísimos actos de violencia de los que se quejó la gente, de robos, de atracos, violencias ejercidas contra las personas. En Oruro, Bolivia, también en el carnaval, vivieron dos explosiones. Una en un desfile de carnaval con 4 muertos y 10 heridos, y muy cerca había habido una explosión que habían juzgado a causas que no eran delictivas, con 8 muertos y más de 40 heridos. Ahora están reevaluando eso, parece que ambas cosas fueron ataques. Escándalo sexual de la ONG Oxfam. El Reino Unido se cuidará de financiar esas entidades. Por todas partes explotan escándalos sexuales. Médicos Sin Fronteras dice que expulsó 19 miembros de 40.000 que tiene, expulsó a 19 el año pasado por escándalos sexuales. Pero es que el problema no es que 40.000 se porten bien, el problema es que 19 incurran en actos absolutamente detestables. Y esos son los Médicos Sin Fronteras, esos son los que van a auxiliar el dolor de la gente. De manera pues que es mucho más grave lo de los 19 que cometen estos delitos que los de los 40.000 que no tienen que ser expulsados. Stormy Daniels es el nombre de una actriz pornográfica. ¿Qué importancia tiene eso? Pues ninguno, es el nombre de batalla, por supuesto. Lo que pasa es que tuvo relaciones sexuales con Donald Trump, le dieron $130,000 para callarle la boca, ella se calló la boca, parece que también tenía el compromiso de con Trump de no decir nada, pero como Trump habló del tema, ahora ella dice que está en libertad de hablar. Eso le pasa a Trump por no saber con quién se mete. No juzgamos la vida sexual ni íntima de nadie, pero sí la imprudencia de un político, hágame el favor, de jugar con fuego, de meterse con una actriz pornográfica. Los Estados Unidos al borde de un gran escándalo. De otro más. La muerte y el entierro del príncipe de Dinamarca. Uno se acuerda pues aquí de Hamlet inmediatamente. Una vida muy desdichada porque él siempre quiso ser rey consorte. Lo declararon solamente príncipe consorte. El destino de los príncipes consortes no es el más feliz. Murió y dijo, no me entierren al lado de la reina Margarita. Nunca me quiso reconocer como rey consorte. De manera que ese no fue una novela rosa, la relación entre ellos. Esas relaciones reina, príncipe, consorte no son fáciles. Ahí está circulando una película muy bien hecha, además, muy bien hecha, que se llama The Crown, La Corona, que muestra las relaciones de Isabel con el príncipe de Edimburgo. No es un puesto, no es el más apetecible de los puestos, el de príncipe consorte. Karina, la más cruel de las guerrilleras de las FARC. El azote del oriente de Caldas, del sur de Antioquia, del norte de Caldas. Una mujer que hacía cosas espantables. Le cortaba la cabeza a los policías y se jugaba fútbol con las cabezas. Ahora hace tiempo se está convertida en una promotora de la paz y se lanza en ristre contra los
de las FARC, y cuenta cómo abusaban de ella y de todas las guerrilleras, y que respalda a las niñas que están diciendo la verdad, y que ella también quiere decir toda la verdad sobre cuál era el tratamiento que se le daba a las mujeres y especialmente a las niñas, a las adolescentes, en los campamentos de estos que ahora son los patriarcas de la verdad, los nuevos demócratas, unos salvajes criminales que avergüenzan al género humano. Esos son los que ustedes ven retratados en ocasiones por ahí con algún obispo. Son vergüenza para el género humano. Y hoy en la historia vamos a recordar lo ocurrido en el año de 1525 en México, cuando Cuauhtémoc, según el decir de unos, es colgado de una ceiba, según el decir de otros, le cortan la cabeza y la cabeza la incrustan en la ceiba. Cuauhtémoc, el último de los grandes reyes o emperadores del Imperio Azteca, muerto en 1525, por orden del conquistador de Hernán Cortés, sabedor o conocedor de una noticia, real o falsa, de que estaba tramando una conspiración para que los innumerables indígenas armados que nunca se levantaron en armas contra los españoles, lo hicieran para darles muerte a todos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Tenemos que hablar de un tema que no es muy agradable, pero parece que la Corporación Rosa Blanca, una ONG integrada por mujeres y niñas que fueron víctimas de las FARC, contará ahora con la presencia y el testimonio de una de las más tenebrosas integrantes de las FARC, quien reconoce los crímenes atroces contra mujeres y niñas en las FARC. Me refiero a alias Karina. Esta tenebrosa guerrillera, que ha reconocido por lo menos 218 crímenes, muchos precisamente contra mujeres, detalló políticas de la guerrilla que incluyen el aborto y la planificación forzada, y declaró recientemente algo que confirma las denuncias de la Corporación Rosa Blanca, y no solo reconoce su responsabilidad, sino que acusa a las FARC también de convertirla en una máquina de guerra. Dijo estar dispuesta a llegar a la Corte Penal Internacional aceptando su condición de victimaria, pero también de víctima por parte de la cúpula de la guerrilla. En estas declaraciones, alias Karina critica también la participación de las FARC en política y se muestra incluso sorprendida, como estamos todos, por el nombre del nuevo partido. Pero escuchemos qué les parece a la propia alias Karina, cuyas declaraciones pudimos ayer escuchar en el noticiero de esta casa, RCN Televisión. Escuchemos qué fue lo que dijo. Llegó el momento que seamos los propios exguerrilleros los que denunciemos públicamente a quienes nos acabaron la vida convirtiéndonos en máquinas de guerra y muerte. Y estoy dispuesta, si fuere necesario, llegar a la Corte Penal Internacional. Llegó la hora en que seamos las propias excombatientes de las FARC que fuimos abusadas y maltratadas, las que denunciemos a gritos ante el mundo a los cabecillas de esa organización, las mismas que ellos usaron y maltrataron, las mismas que les quitaron la inocencia siendo niñas, las mismas que algunos de ellos convirtieron en esclavas sexuales y sobrevivimos a los abortos y fusilamientos. Bueno, ahí escuchaban las palabras de esta tenebrosa guerrillera que fue el horror de muchísimas personas. Ella misma reconoció 218 crímenes. Me indigna, eso sí, tengo que decirles, que ahora se declare ella también víctima. Aquí todos los guerrilleros se declaran víctimas, al final son víctimas del sistema, ¿no? De los colombianos. No, pero ella colmo. se declara víctima de los y victimaria también, de las FARC, sí, de los dirigentes. Los dirigentes de las FARC, sí. Que a ella le acabaron la vida, no. Que la abusaron y la maltrataron. Es la revelación de Karina. Espantosa mujer. Pero está atacando no al establecimiento, no al Estado, no a nadie, a sus jefes, a esos que están posando ahora de demócratas y de constructores de una nueva Colombia. A esos les dice, son unos detestables criminales y estoy dispuesta a ir a la Corte Penal Internacional a contarlo.
Sí, lo cual me parece bien, pero para mí ella sigue siendo una detestable criminal también, al margen de quién sea la culpa. Es muy difícil cuando una persona tiene tantos crímenes encima que uno pueda comprender cómo es que llegó hasta allí. Es muy complicado. Pero sí oportuna estas declaraciones de Karina, que confirman lo que la Corporación Rosa Blanca lleva denunciando tanto tiempo, ¿no? Y son los abusos hacia las mujeres y las niñas en las filas de las FARC. Parece que solamente hay una persona en Colombia que no les ha creído. Todo el mundo está convencido del horror que pasaba en los campamentos de las FARC. Todo el mundo, menos el fiscal, menos Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué no inicia procesos contra ellos? Tiene los elementos de juicio en sus manos, existen, ¿por qué no los llama a juicio? No pueden decir que es que por guerrilleros tienen alguna coraza jurídica. En esa materia no la tienen, el Congreso se las quitó en buena hora, gracias a que en el Congreso había gente como la del Centro Democrático y gracias a una mujer liberal que tuvo el valor de hacerlo. Pero en materia de delitos sexuales y mucho menos contra menores, no existe la coraza de las amnistías y los indultos. El fiscal general tiene la palabra y no la dice. Sí, ahí Karina, yo creo que puso el tema en la mesa, ¿no? Se ofreció a ir hasta la Corte Penal Internacional, ¿no? Interesante ese punto, ¿no? Espantosa mujer, la gente del oriente, sí. de Caldas, de Pensilvania, de Samaná, de Marulanda, de Marquetalia, no la olvidará jamás, ni del sur de Antioquia. Terrible mujer. Pero entonces ahora dice, es que a mí me convirtieron en una máquina de guerra. Jugaban fútbol con la cabeza de los policías en el corregimiento de Arboleda, Caldas, allá donde le quemaron las urnas a Luis Alfonso Hoyos y no lo dejaron ser senador estos criminales de las FARC. Bueno, muy bien. Entonces ella cuenta la historia y dice, estoy dispuesta a declararlo. Y esas mujeres tienen razón. Estos son unos delincuentes contra la mujer y cometieron todos los delitos imaginables, delitos que según la última ley son delitos comunes y no pueden ir a la JEP. Tienen que ir a una fiscalía donde no pasa nada. El doctor Néstor Humberto está muy ocupado en otras cosas. De eso, nada. ¿Por qué será? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 15 de febrero del año 18. Faltan 173 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el del sátrapa espurio, presidente de las FARC, Juan Manuel Santos. Mientras la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha resuelto abrir investigación preliminar contra todos los congresistas de la Unidad Nacional, llame senadores y representantes, bajo la sindicación de varios delitos: cohecho, concusión, peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias e enriquecimiento ilícito. El editorialista Octavio Quintero nos compartió la siguiente perla. Que semejante noticia siquiera abrió los noticieros de televisión y radio, ni las primeras planas de los diarios nacionales en sus ediciones digitales. Es más como el anticipo, doctor Londoño, de la indagación que estuvo engavetada en virtud de una denuncia presentada en 2013, 5 años atrás, por la ONG Corporación Foro Ciudadano, que orientan los abogados Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo. Según la denuncia, los congresistas ni cortos ni perezosos, a cambio de puestos de trabajo, sus familiares, sus cupos indicativos y contratos a dedo, habían aprobado proyectos de ley relacionados con los acuerdos
de paz sin el debido estudio. El actual presidente de las FARC, el espurio sátrapa bolivariano, el camarada Santiago, salió en defensa de los cupos indicativos. Léase mermelada. Dice el cínico, abro comillas, sucede en todas partes del mundo. En Inglaterra, en Francia, los congresistas tienen el derecho a sugerir las inversiones en sus regiones. La mermelada no es nada diferente a las inversiones que hace un gobierno con sus regiones. Y agregó el cínico de turno, ¿qué hace un congresista de un departamento o un municipio pobre cuando le reclaman? Recordamos todos estos hechos como lo que pasaba en Barranquilla, cuando allá invitaba a delinquir, doctor Londoño. Esto para la historia. Claro, lo que no pasa ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en ninguna parte, ¿sí?, es que por pedir cosas para sus regiones le den además puestos a su familia, es que esos contratos no tengan control ninguno, que no tengan licitaciones, que se hagan de cualquier manera, que la plata se pierde, porque no son obras para las regiones, sino plata para sus bolsillos. Claro. Presidente Santos, de lo que se está hablando es de una cosa distinta. Todo el mundo tiene derecho a pedir algo para su región. Nadie tiene derecho a venderle su voto a usted como lo hicieron todos sus compañeros, los que arruinaron este país, los que lo quebraron, los que se lo robaron, entre otras, utilizando los famosos cupos indicativos. Y nos vamos para los Estados Unidos, donde Cristina Londoño tiene noticias muy dramáticas. Buenos días, Cristina. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Hoy amanecemos una vez más de luto en Estados Unidos por un tiroteo en una escuela. Esta vez ocurrió en Parkland, en la Florida, unos 30 kilómetros al norte de Miami. Un exalumno abrió fuego en una escuela secundaria, matando a unas 17 personas. Esto provocó que los estudiantes salieran corriendo a las calles y que un equipo de operaciones tácticas ingresara a las instalaciones antes de que las autoridades pudieran detener al pistolero alrededor de 1,5 kilómetros de distancia. Él fue identificado como Nicolás Cruz. Dicen que tiene 19 años. Profesores y alumnos de la escuela lo describen como un joven que había sido víctima de matoneo, que era un joven agresivo, con tendencias a la ira, solitario, había tenido muchos problemas y en sus páginas de medios social que ya fueron retiradas, pues varios medios alcanzaron a identificar fotografías de él con armas de fuego e incluso expresando algún tipo de simpatía por el grupo extremista musulmán ISIS o ISIL. Nicolás Cruz es el nombre del joven que ahora está en la mente de millones de estadounidenses que se preguntan qué puede haber llevado a un joven a cometer un acto tan horrible. Y es que, según algunos testigos, ellos oyeron una alarma de incendios antes de la balacera. Hay quienes están pensando o se temen que él mismo hubiera podido haber detonado la alarma de incendios para cobrar el mayor número de víctimas posible. Las imágenes que veíamos ayer en la televisión eran realmente escalofriantes, nuevamente jóvenes huyendo de sus aulas, las autoridades llegando desesperadas a tratar de detener el incidente, padres de familia en estampida, en verdadero pánico, tratando de reencontrarse con sus hijos, de los que estaban recibiendo mensajes de texto aterradores, diciéndoles que llegaran rápido a la escuela. Y también hemos visto imágenes de teléfonos celulares tomadas por los jóvenes, de unas escenas que difícilmente podremos nosotros borrar de nuestra memoria, mucho más ellos que están tan jóvenes. Esto claramente va a revivir una vez más la batalla por el control de las armas de fuego aquí en Estados Unidos. Como ustedes saben, hay un lado que dice que no se deben controlar, que la
Constitución garantiza el porte de armas, y hay otro lado que dice que estas armas de asalto no tienen por qué estar en manos de civiles. Y tengo que pasar a otra noticia bastante desagradable, pero tiene en jaque al presidente Donald Trump, porque su abogado está reconociendo que le pagó $130,000 a Stormy Daniels, una actriz pornográfica cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, quien asegura que ella tuvo un encuentro sexual con el presidente hace más de una década en el estado de Nevada. El abogado del presidente asegura que ni la organización Trump ni su campaña participaron en la transacción con la señora Clifford y que tampoco le reembolsaron el dinero directa o indirectamente. Esto es para decir que no se cometió ninguna falla ética y que no fue la campaña del presidente Trump la que le habría pagado a esta mujer por su silencio, porque según se dice, pues esta transacción de dinero se dio antes de que empezara la campaña política. Y eso es lo que está diciendo el diario Wall Street Journal, que este intercambio de dinero habría sido a cambio de silencio sobre este encuentro sexual justo antes de la campaña presidencial. Sin embargo, la mujer, por medio de un representante, está asegurando que, como ya habló el abogado del presidente, pues ella también va a hablar, que ya el acuerdo de no divulgar información se habría violado y ella está lista a contar lo que pasó. Claramente, declaraciones que están generando gran interés, pero por supuesto no de la Casa Blanca, que lo último que quisiera en este momento es otro escándalo de ese tipo en que el presidente queda mal por maltrato a una mujer. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, en principio no es delito que una persona tenga relaciones sexuales con una actriz porno. Lo que demuestra es muy mal gusto y muy mala condición humana, pero eso no es un delito. Lo que es un delito es pagarle para que se calle dentro de una campaña electoral. Ya veremos qué sucede con este escándalo y la crisis por el tiroteo en la Florida será muy larga, muy difícil de olvidar, muy difícil de asimilar para la sociedad americana. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer conocimos una de esas noticias que indican que en Colombia sigue siendo una política el uso de la justicia como medio de venganza política para tapar verdaderos montajes judiciales. De acuerdo con el periodista Ricardo Puentes Melo, en las últimas horas se le notificó de una condena en su contra por el Juzgado Penal con funciones de conocimiento de Bogotá por los delitos de injuria y calumnia, por una columna suya donde relataba la actuación de la exfiscal Ángela María Buitrago en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien, debo decirlo, fue declarado inocente por la justicia colombiana luego de 8 años y medio de injusta detención por falsos testigos que introdujeron en el proceso en su contra. A Ricardo Puentes, gran investigador y periodista, le cobran hechos como estos. Ricardo Puentes descubrió que René Guarín no era una víctima en el caso del Palacio de Justicia, sino un hombre activo del M-19. Así lo dice Ricardo Puentes en un artículo suyo de él publicado en Periodismo Sin Fronteras. Ricardo Puentes localizó al verdadero cabo Villamizar, quien declaró ante la Procuraduría General de la Nación que él nunca dijo nada en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que no estuvo en Bogotá durante los hechos del Palacio de Justicia, que el contenido del documento con el que la fiscal Buitrago, quien es parte activa en este caso, pidió la condena contra el coronel Plazas, ese documento era falso y que la firma en él estampada no era la suya. Hoy, doctor Fernando, no hay poder humano para investigar qué pasó con ese testigo falso y con ese documento que tiene una firma que es de alguien que no existe. Ricardo Puentes localizó también a José Vicente Rodríguez Cuenca, director de Antropología de la Universidad Nacional, quien exhumó los cadáveres del cementerio del sur de Bogotá y declaró
que los cuerpos de los llamados desaparecidos los tenía la Fiscalía y no estaban desaparecidos. En el proceso apareció también el señor Cabo Segundo Tirso Sáenz, quien dijo que no declaraba más contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega porque todo lo que se dijo tenía su razón de ser, eran unas promesas que le hicieron y no cumplieron. Durante una audiencia se quejó porque no le cumplían con un traslado de la cárcel de Cómbita a La Picota, porque no le quitaban las condenas que tenía en su contra, porque no lo sacaban del país con su familia y porque no le cumplieron con beneficios económicos que prometieron. Por eso desistió de todas las cosas que había dicho en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Doctor Londoño, se condena a Ricardo Puentes a 20 meses de prisión y una multa de 12 salarios mínimos por narrar en una columna los excesos en contra del coronel Plazas en un montaje judicial que fue resuelto a favor del hoy candidato al Senado por el Centro Democrático. Al ser declarado inocente el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, luego de un largo proceso donde se le privó de la libertad a un hombre inocente, héroe de Colombia, que rescató el Palacio de Justicia de manos del M-19, queda en evidencia que los jueces y fiscales que actuaron en contra del coronel Plazas Vega no actuaron en derecho, sino movidos por intereses diferentes al de la justicia. ¿Qué tal lo que tenemos que presenciar hoy? Qué horror, qué horror. De manera pues que muéstranos el estudio grafológico con la firma, sobre la firma del famoso Cabo Villamizar. Muéstrenos ese estudio grafológico. Pasan los días, las semanas, los meses y los años y el Poder Judicial no practica ese estudio grafológico. No lo practica. ¿Y la carta de Tirso Sáenz? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó entonces con el montaje de la Escuela de Caballería? Ricardo Puentes destapó todo eso, descubrió dónde estaban los cuerpos de los restos de los famosos desaparecidos. Y así es como le cobran. La solidaridad del Poder Judicial, otra manifestación bien peligrosa y bien dañina para el prestigio del Poder Judicial en Colombia. ¿A quién creerle y cómo creerle? Y en un minuto estaremos con un candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento del Valle, que merece todo nuestro respeto y nuestro entusiasmo. Cristian Garcés estará con nosotros en un minuto. Recordamos, número 104 en el tarjetón Cámara de Representantes Valle del Cauca. En un minuto.